Hola, mi nombre es Diana Bermúdez y me gustaría compartir con un tema bastante complejo, pero a la vez muy importante, como es acerca de la antropología. Y abarcando desde el punto de vista, por ejemplo, con la cultura en el ámbito de la antropología, quiero que tengan algo muy claro. Por ejemplo, cuando hablamos de cultura y de sociedad, que son términos que se parecen mucho, son muy relacionados entre sí, pero son totalmente diferentes. Cuando hablamos de cultura, que es la forma de vida de la sociedad en particular, como son las costumbres, como son los mitos, como son la música, el arte, las comidas y todo eso es lo que tiene referencia a la costumbre, ¿verdad? A la cultura. Muy diferente cuando hablamos de sociedad, que es el conjunto de individuos que comparten fines, culturas y eso. Por ejemplo, podemos decir en la sociedad que están las leyes, el gobierno, la familia, pero dentro de esta sociedad encontramos diferentes culturas. Y hablando un poco más de cultura, hay tres conceptos que quiero que tengan muy claro, como es la enculturación, el relativismo cultural y el etnocentrismo, ¿verdad? Cuando hablamos de etnocentrismo, que es cuando decimos que la cultura es lo mejor, o sea, es la mejor, es la superior, o sea, decir que de pronto mi cultura es la mejor que las demás, o sea, que yo le voy a poner a todas las demás una negación en cuanto, porque yo me creo superior, en cuanto a mi cultura, es la mejor. Cuando hablamos también el hecho de relativismo cultural, cuando yo creo que cada cultura tiene su valor, que necesita un objetividad dentro de la sociedad, ¿verdad? Y por último, encontramos la enculturación, en cual es el proceso por el cual yo me voy a adoptar a esa cultura, ¿ya? Adquiero yo esas creencias, esas costumbres, esas artes. Entonces, partiendo de ahí, ya teniendo claro esos tres conceptos, llegamos a resolver tres interrogantes, como es el hecho de por qué la cultura, como definición, es el centro de la antropología. Y mirándolo desde este punto de vista, vemos que la cultura, dentro de los comportamientos del hombre, que abarca las creencias y el arte y todo eso, vemos que despierta el interés de la antropología, ¿verdad? En poder estudiar, ya que la antropología estudia y es la ciencia que estudia al hombre, ¿verdad? Comienza a ver toda esta parte cultural del hombre y a entender de por qué el hombre se comporta así y en sí saca su propio conocimiento para así poder generar soluciones a la problemática sociales, ¿verdad? Otro punto de vista también podemos ver en cuál es el significado general que le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología, ¿verdad? Y cuando nos enfocamos en esto, en el ámbito de la antropología, podemos decir que partiendo de que el ser humano en todo lo que ha aprendido en sus comportamientos, ¿verdad? Encierra y hace un gran producto de aprendizaje, ¿verdad? Lo que conllevan de todo su comportamiento y en sí encierra y es el proceso o podemos decir que es una telaraña de significación en todo lo que él otorga a llamar el sentido del mundo que lo rodea, a interpretar eso, ¿verdad? Y por último tenemos cómo se ha transformado el concepto cultural según los enfoques teóricos de la antropología. Bueno, y abarcándole desde este punto de vista, el hombre con todo su comportamiento, ¿verdad? El hecho de que toma, ya viene la parte, como viene de generación en generación, viene del pasado, del presente, a llegar a un futuro, ya ahí despierta esa parte de la preocupación en la antropología, ¿verdad? Y como vimos que la antropología es la ciencia que estudia el comportamiento del hombre, está en sí cada vez que el ser humano va cambiando su forma de pensamiento, de comportamiento, va despertando esa gran inquietud de resolver o la preocupación de resolver por qué actúa el hombre así, ¿verdad? Entonces, como va evolucionando cada vez más,
van creando en los antropólogos ese mecanismo de interpretar y entender por qué el hombre actúa así. Entonces les agradezco todo y Dios me lo bendiga.